No existen los textos originales, lo que sí hay son copias en el idioma original. Y esto ténganlo en claro. El Tanaj fue escrito en hebreo y algunas porciones en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo, exceptuando Mateo, que sí escribió a una comunidad de la zona del Levante, del Medio Oriente, que hablaba hebreo, en realidad arameo, por ende él sí escribió en arameo el Evangelio. Y de inmediato ese texto fue traducido al griego para difusión entre las otras comunidades. ¿Por qué el resto del Nuevo Testamento no fue escrito ni en hebreo o arameo, sino en griego? Porque iban dirigidas a la diáspora. Y en la diáspora no se hablaba, las comunidades judías no hablaban hebreo o arameo, hablaban griego y usaban la Septuaginta. Eh, por eso, eh, cuando alguien dice el Nuevo Testamento original lo traduje del original hebreo, bueno, esa es otra prueba de que es una estafa. Eh, Eso es muy importante saberlo. Ahora, ¿cómo se preservan las escrituras? Con la Biblia pasa algo que no pasa con muchos otros textos de la literatura antigua. Pasa que hay muchas copias y todas se hicieron en un periodo de tiempo breve. Y hay una distancia de tiempo entre una copia y otra, o entre el original y la copia, muy corto. De hecho, tenemos unos textos que muy probablemente sean la primera copia hecha en la historia del Nuevo Testamento. La primera copia del Nuevo Testamento hecha es posible que la tengamos, porque hay unos textos muy antiguos que debido al año en que se escribieron, parece que sí son de esa época, son la primera copia. En fin, eh, hay dos principios que hay que tomar en cuenta con respecto a esto de cómo se preservan las escrituras. Em, Cuanto más corto es el intervalo entre un original y su copia, o entre una copia y otra copia, cuanto más corto es el intervalo de tiempo entre esos dos textos, podemos tener más confianza en su preservación y también menos ambigüedades y más posibilidades de... Vamos a dejar, es más probable que el texto no tenga tantas ambigüedades, va a ser un texto muy claro. Es decir, cuanto más corto el intervalo en tiempo entre un texto y su traducción, más seguridad hay de la preservación. Además, cuanto más copias existan, mejor, porque de esa forma podemos determinar cómo era el texto original, porque cuando hay muchas copias, inevitablemente va a haber variaciones, mal llamados errores, no son errores, son variaciones, salvo que un error es un error cuando realmente se cambia algo de una manera muy grande, que contradice lo que dice todo el resto de las copias. Pero en general son variaciones que no cambian el sentido del texto. Por ejemplo, en vez de decir él, dice la, pero lo va a decir en otro idioma, no lo va a decir en castellano. Yo les pongo ese ejemplo para que entiendan. Eh, lo habrán notado cuando, bueno, yo que soy docente lo noto cuando yo copio en el pizarrón algo y mis alumnos, mis 30 alumnos escriben 30 cosas distintas. Todos escriben más o menos lo mismo, todos dicen lo mismo, pero a veces hay una pequeña variación. Se comieron una letra, cambiaron una palabra, un artículo, no era él, era la, y pusieron él, o pusieron las cuando era la. Bueno, esas pequeñas variaciones, pero que no cambia el sentido del texto. Y a nosotros cuando escribimos nos pasa que escribimos rápido, sabemos lo que estamos escribiendo, pero porque escribimos rápido se nos pasa. Puede haber variaciones, es inevitable, pero son variaciones, no son errores que cambien el sentido del texto. Son variaciones, no afectan en nada el contenido del texto. Ahora, cuanto más copias haya, mejor, porque de esa forma podemos detectar más fácilmente el error y saber cómo se veía el original. Y de hecho, contamos con alrededor de unas 24.000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento, más que cualquier otro libro de la antigüedad. Por ejemplo, la Ilíada de Homero, que es el otro texto que tiene más copias, el texto antiguo con más copias, tiene 643 copias. Del Nuevo Testamento, en un periodo de tiempo muy breve, tenemos 24.000 copias. Y todas dicen lo mismo, con pequeñas variaciones que no cambian el sentido del texto. Estos manuscritos fueron compuestos entre el año 100 y el año 300, o sea que mucho antes de la canonización. Y eran copias, no era el texto escrito por primera, eran copias, y todas
el texto que se copió en el año 300 dice exactamente lo mismo que el texto que data del año 100. Dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque en estas historias simplistas, que son erradas, que dicen que Constantino y la Iglesia Católica inventaron una Biblia nueva, bueno, si fuera así, entonces las Biblias que hay a partir de Constantino y la Iglesia Católica tendrían que ser totalmente diferentes a estos manuscritos que son del año 100, 200 o 300, o sea, antes de Constantino y antes de la Iglesia Católica. Sin embargo, no hay cambios. Ustedes mismos pueden acceder a esos manuscritos, están digitalmente, si entran a las páginas de los museos que tienen esos manuscritos, pueden verlos. Bueno, obviamente, si ustedes saben hebreo y griego, van a poder leer los textos en su lengua. Pero los museos han puesto en internet fotos y también los han digitalizado para que la gente los pueda ver. Con respecto a eso, hay algo que a mí me llama la atención. Yo escuché una vez a los nuevos mesiánicos y a algunos cristianos evangelicalistas modernos decir que Mateo 28, la parte que habla del bautismo, no existía. Esa que dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en realidad decía en el nombre del Hijo o directamente no estaba. Bueno, en realidad los manuscritos más antiguos dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La única palabra que no es que falta, sino que está un poquito borrada, es la palabra espíritu. O sea que, pero se puede ver que hay algo escrito, solo que está medio borrado. Y es la única palabra, espíritu. El resto está Padre, Hijo y medio borroso, Santo. Bueno, y uno haciendo los cálculos por el tamaño de la letra y qué palabra puede ir ahí, puede reconstruir y decir, bueno, sí, la única palabra que encaja perfectamente es espíritu. Pero a todo esto, como yo dije, está el Didache, que data de la década del 50, que es de la época en que se estaba empezando a escribir el Nuevo Testamento. O sea, recién Pablo escribió las primeras epístolas. Santiago había escrito su epístola en esa década del 50. En esa década ya está escribiéndose el Didache, que es este documento halágico, legal, de los primeros creyentes, los primeros discípulos de Yeshua. Escribieron ese documento para instruir a los que se querían convertir a la fe en Yeshua, y también era un documento que reglamentaba cómo debía ser la liturgia de los discípulos de Yeshua. En ese texto, cuando se habla del bautismo, se dice, bautízalo en el nombre, sumérjanlo, o sea, que la persona se sumerja habla de la tevilá, se sumerja, o bautismo por inmersión, como le llaman los evangélicos, que se sumerja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de un texto del año 50. Entonces, y a su vez los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento dicen exactamente lo mismo. Lo que se conoce como texto crítico dice eso, y son textos que datan de mucho antes de Constantino. Como dije, algunos datan del año 100. Todos dicen lo mismo. Uno puede no gustarle una creencia cristiana, pero está bien, no te gusta. Pero eso no quiere decir que nos dé derecho a cambiar lo que dice. No hay que falsificar. La verdad es la verdad. Si un texto dice algo, bueno, lo dice, podré estar en desacuerdo, tengo mi derecho. Pero el texto lo dice, bueno, lo dice. Los primeros cristianos creían así, bueno, creen así. Entonces, cuando escucho a los evangélicos modernos a la gente, las ramas evangélicas que están en raíces hebreas o en el mesianismo, los nuevos mesiánicos de Latinoamérica, porque este es un fenómeno latinoamericano. En el mundo mesiánico, ni el judaísmo mesiánico, que no es mesianismo, no son nuevos mesiánicos, otra cosa, como ya lo dije, pero el judaísmo mesiánico no tiene estos problemas, estas discusiones, ni en Israel, ni en Europa, ni en América anglosajona, sí en América Latina. Parece que el problema es de los latinos, y se puede explicar muy bien. El mesianismo no es judaísmo mesiánico, es una rama del evangelicalismo moderno, junto lo mismo que el movimiento de raíces hebreas, que tienen sus cosas positivas, pero también preservan los errores del evangelicalismo moderno. Entonces, naturalmente se dan estas discusiones en ese ambiente, porque el evangelicalismo moderno fue exitoso en Latinoamérica, no en ninguna otra parte del mundo. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Por eso estas discusiones a veces se dan en este ámbito y no en el resto.
y es importante decirlo para que la gente tenga claridad sobre esto, para que no haya confusiones. Muchas veces la confusión surge de la desinformación, el creer que todos pensamos igual. No, es un problema de los evangélicos modernos latinoamericanos, ya sean evangélicos cristianos o mesiánicos, nuevos mesiánicos, para que no se confunda con el judaísmo mesiánico, que es otra cosa. Eh, en fin, como dije, las escrituras que tenemos hoy, las Biblias que tenemos hoy, se basan en traducciones de estos textos antiguos, que se han preservado muy bien. ¿Quiénes los escribían? Eh, los escribas, como dije, el traductor o el copista no era el verdulero de la esquina, con todo el respeto al que se dedica a la verdulería, a tener un almacén. Ya comenté la metáfora, la expliqué, no quiero que nadie acá me diga que insulté a alguien de un oficio diferente. De hecho, yo tengo mi propia huerta acá, así que en cualquier momento me hago verdulero, ¿eh? Yo también soy comerciante a veces, solo que vendo otras cosas. En fin, eh, la Biblia no la hizo la traducción o la copia de la Biblia no la hizo cualquier persona poco conocedora. La hizo gente profesional, eran los escribas. En esa antigüedad los escribas tenían el mismo rigor profesional, incluso más, que tienen hoy las editoriales o los traductores. Eran incluso más rigoristas de lo que es la gente hoy. Entonces, yo me acuerdo que una vez un nuevo mesiánico, cuando le expliqué cómo se había preservado la escritura, me dice, bueno, pero hoy los traductores, hoy tenemos computadoras, pero antes estaban los escribas, eran profesionales, era gente que trabajaba eh, de eso, tenían reglas muy estrictas. Cuando un texto tenía una falla, no lo usaban. Tampoco, como tenía el nombre de Dios, como era el texto sagrado, no podían desecharlo, no podían tirarlo a la basura tampoco. Simplemente le daban un entierro digno, ¿sí? Le daban un entierro digno. Bueno, no voy a entrar en detalle de eso, pero y corregían reescribían la parte que estaba errada. Entonces, sería como si hoy alguien escribiera en un cuaderno y hay una hoja donde se dio cuenta que cometió un error. Arranca esa hoja, la entierra dignamente, no la tira a la basura, la entierra dignamente y vuelve a escribir lo mismo que estaba en esa página, esta vez teniendo cuidado de que no tenga errores. Como dije, las variaciones son inevitables, pero tenían ese cuidado. Es más, ellos contaban, había alguien que leía en voz alta, se leía en voz alta para poder escribir, y encima se contaba letra por letra, y que estuviera la letra que tenía que estar. Eran muy rigurosos, el proceso duraba mucho tiempo. Así había muchas reglas más. Estas son las más importantes para que ustedes sepan que el texto que tenemos hoy se ha preservado por profesionales, tanto en su copia como en su traducción. No, no hay tal conspiración o tal error de gente torpe que copiara o tradujera mal los textos. O sea, no existe eso de la Biblia está mal traducida. No existe. Ahora, si alguien tiene desconfianza y dice, no confío en la Biblia que tengo, bueno, léela en la lengua original. ¿No sabes hebreo y griego y arameo? Estudia. Haced el esfuerzo. Pero no hay errores. Los liberales que no creen en la palabra inspirada de Dios, ellos dicen eso. Y me parece raro que justamente grupos religiosos que dicen que la Biblia es la palabra de Dios, le crean a los liberales y no crean a la evidencia arqueológica, lingüística, antropológica, sociológica, histórica. Tenemos una vasta evidencia. Bueno, en fin, ¿cómo se tradujo la Biblia a lo largo de la historia? Como les conté ese midrash al principio, es importante el tema de la traducción de la Biblia para el mundo, para que la gente pueda acceder al conocimiento de Dios y de su voluntad. La Biblia es la única palabra revelada por Dios. El Salmo 19 comienza diciendo que Dios se ha revelado a nosotros de dos formas, a través de la creación y a través de su palabra, la Torá.
Pero cuando habla de cómo la creación es una revelación de Dios, lo que dice es que su voz es casi imperceptible, es decir, tenemos una noción muy general, conocimiento muy general acerca de Dios a través de la creación. No podemos conocer en detalle a Dios, a menos que Él se dé a conocer de una forma más específica. ¿Cuál es esa revelación específica? La Biblia. Por eso el Salmo después empieza a enfocarse durante gran parte del Salmo 19 en lo magnífica que es la Torah como revelación de Dios. Y cómo ella te hace sabio para conocer a Dios, para conocer su voluntad y para vivir de una forma digna, de una forma correcta, y para ser sabio. Es por eso que después Pablo a Timoteo le dice, conocer las escrituras, refiriéndose al Tanaj, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación y para la vida, termina diciendo instruido para toda buena obra, preparado para toda buena obra. O sea, la escritura te hace sabio para la salvación y para la vida en general, y para la vida en santidad. En fin, ¿qué es importante saber de lo que es traducción? Hay un proverbio italiano que dice traduttore traditore, traductor traidor. ¿Por qué? Porque traducir implica en cierta manera y traicionar la lengua original. El traductor siempre está interpretando. Una traducción es una interpretación del texto, porque nunca se puede expresar exactamente igual lo que está en el idioma original en otro idioma. Voy a poner un ejemplo en hebreo. Hola, ¿cómo estás? En hebreo se puede decir manishma. Pero literalmente manishma significa ¿qué escuchas? Ahora, no es la pregunta, ¿qué estás escuchando? ¿Música? ¿Qué escuchas? ¿Estás escuchando, no sé, a Ricky Martin? ¿Qué escuchas? Manishma. No, no significa eso. ¿Qué escuchas es cómo escuchas? ¿Qué escuchas de tu alma? ¿Cómo te percibís que estás vos? Por eso Manishma es cómo estás. Es cómo te autopercibís. ¿Te percibís bien? ¿Te percibís mal? ¿Angustiado? ¿Triste? ¿Feliz? ¿Cómo te escuchás a vos mismo, a tu alma? Manishma significa ¿qué escuchás? Literalmente, pero significa, en el uso significa cómo estás. No puedo expresar eso o traducirlo. Si alguien me pregunta, ¿cómo se dice cómo estás? Manishma. ¿Qué significa Manishma? ¿Cómo estás? Después ahondando podemos decir, pues es que hay una curiosidad en el idioma, que de eso de autopercibirse, ¿qué escuchás? ¿Cómo te escuchás vos mismo? Pero en realidad, su traducción es, ¿cómo estás? Esa es la traducción correcta. Lo otro es todo lo que implica en su lengua original. Bueno, eso pasa mucho. Traducir es interpretar. Es interesante, en Eclesiástico, en el prólogo, el mismo que escribe ese prólogo dice, es indudable que las cosas dichas en hebreo pierden fuerza al ser traducidas a otra lengua. Y no solo acontece en el caso de este libro eclesiástico, que no es palabra inspirada, él lo refiere a... Él mismo hace una distinción entre su libro como no inspirado, pero útil, edificante. Dice, no solo acontece con el caso de este libro, sino que la misma ley, los profetas y los demás libros, o sea, Torá, Nevi'im y Ketuvim, los libros sagrados, presentan una diferencia notable cuando se leen en la lengua original. Eso es inevitable. Ahora, traducir es tanto una ciencia, en ese sentido, uno ve, si interpretar implica, traducir es un arte, pero también es una ciencia. El traductor es muy disciplinado, es un profesional. A mí me molesta cuando la gente dice, es que la Biblia está mal traducida, la tradujeron cualquier persona. A ver, el traductor es un profesional que se rompió la cabeza estudiando para traducir. Y además en las traducciones de la Biblia participa un equipo de profesionales muy complejo. Entonces, es como que le digas a un médico, el médico no sabe nada. Acá en Argentina un médico tarda 100 años para poder recibirse de médico y después sigue estudiando la residencia, el posgrado y el posgrado. Decirle a un médico, el médico no sabe nada, es un insulto a quien ha dedicado su vida al estudio para ser un profesional de lujo. Puede haber errores humanos, puede haber mala praxis, puede haber diferencias de opinión entre un médico y otro, pero es un profesional. Ningunearlo es terrible, es un insulto. Bueno, lo mismo pasa con el traductor. Y los traductores de la Biblia son profesionales. No hay gente que no sabe.
gente que se ha puesto a estudiar. Entonces, y yo que me dedico a las lenguas, y que alguna vez participé de la traducción de una Biblia, ayudando no a la traducción, sino a ver que esté bien traducida, es parte del proceso. Tiene que alguien que la lea para después decir, sí, se entiende en mi idioma, o mira, suena raro en mi idioma, o esta palabra encontré un error, se te comiste una palabra, o tiene que haber alguien que la lea antes de que se publique y se hacen correcciones. Es un proceso que se hace. Yo participé desde ese rol en un proceso de traducción a la Biblia hace muchos años. Por eso, como yo sé cómo se hace, me parece terrible que la gente diga, la Biblia está mal traducida. Yo sé los textos que se usan para traducir, sé quiénes participan, sé cuál es el proceso, y es un insulto realmente. Además de que no tiene fundamento con no hay evidencia para decir que eso es verdadero, eso de que está todo mal hecho. Bueno, traducir es, como dije, una ciencia y un arte. Ya en el Talmud hay algo referido a la traducción. Y esto es importante, el judaísmo no ve mal traducir, no lo ve mal. Simplemente que tiene que ser hecho por un profesional. En el Talmud, en el Tratado de Kiddushin, sería la página 49, una parte de la página 49 dice, el que traduce un versículo literalmente es un falsificador. El que añade alguna cosa es un blasfemo. Bueno, esto de añadir y quitar no es difícil saber por qué es blasfemo eso. Entonces, ¿por qué traducir literalmente es malo? ¿A qué se refiere? Hubo traducciones judías entre el siglo I y II que procuraron ser muy literales del hebreo al griego. El problema es que cuando traducís demasiado literalmente, el texto no se entiende en el otro idioma. Les voy a dar un ejemplo. En hebreo antiguo, ir al baño, orinar o hacer lo que se hace en el baño, se decía cubrir los pies. Eso en castellano no tiene sentido. O sea, si vos me decís cubrió sus pies, yo voy a pensar que tenía frío. Se puso una mantita en los pies porque tenía frío, estaba viejito. Me imagino al abuelo con el... Porque yo nunca me cubrí los pies. Siempre tuve la imagen de un abuelito. A los que he visto cubriéndose los pies son gente grande. Entonces, bueno, alguien anciano que tuvo frío y se cubrió los pies con una manta. Porque en castellano, para mí es eso. Pero en hebreo antiguo significa ir al baño. Entonces, no conviene traducir tan literalmente a veces. Porque a veces no se entiende. En este caso, hay Biblias que traducen así y hay una nota al pie de página que dice, esto significa ir al baño. De hecho, yo tengo una Biblia acá en castellano, una Biblia de estudio que hace eso. Como es una Biblia de estudio, tiene muchas anotaciones sobre cualquier detalle y dice eso. En fin. El judaísmo incluso, en el Talmud hay una frase que dice, hay 4 lenguas en el mundo que merece la pena utilizarse. El griego para cantar, el siríaco para honrar a los muertos, el hebreo para hablar. Como ven, no tenemos una mala percepción de la Septuaginta. La Septuaginta fue hecha por judíos para judíos de la diáspora. Así que no sé qué tanto dilema hay con esa Biblia. Es la Biblia que usaba el judaísmo de la diáspora al principio, antes que los cristianos. Cuando Yeshua, cuando los apóstoles usaron las escrituras en la diáspora, usaban la Septuaginta. Porque la gente del judaísmo de la diáspora no hablaba ya el hebreo, hablaba griego. Entonces, no tenemos una opinión negativa de la Septuaginta. De todas formas, es más, para que vean que no tengo un problema con el griego. Hubo otras traducciones, una especie de versiones de la Septuaginta hechas por el judaísmo después de eso. En el siglo II después de Cristo hay un hombre llamado Aquila que tradujo de forma muy literal el Tanaj hebreo al griego. Algunos piensan que este Aquila puede ser el mismo Onkelos. Es un dato interesante. Pero él hizo una traducción al griego para que no... ¿Por qué? Porque justo para ese entonces ya los discípulos de Yeshua ya se habían apropiado de la Septuaginta. Entonces era un problema
generaba ciertos problemas teológicos de que ellos estábamos usando la misma Biblia. Entonces, aquí le hizo una traducción literal del hebreo al griego, que fuera competencia. De todas formas, no fue muy apreciada esa por la misma comunidad judía, precisamente porque era demasiado literal. Por eso, en la misma época, Teodosio, otro judío de la época, hizo una versión libre de la Septuaginta, una traducción libre, como una paráfrasis. Tuvo alguna difusión, algún uso limitado, y después surgió, hacia fines del siglo II de esta era, por otro judío llamado Símaco, un texto más en griego, hecho del hebreo al griego, mucho más estético, una mejor traducción que la de Aquila y la de Teodosio, e incluso mejor que la Septuaginta. Los mismos cristianos también la usaron. Orígenes, por ejemplo, creó la Exapla, que era una Biblia que tenía el mismo texto en distintos idiomas, y tenía la Septuaginta, esta Biblia y otras más, y también tenía la Biblia en hebreo. He visto una Biblia parecida que se hizo hace poco que tiene como distintas versiones en castellano. Bueno, sería lo mismo, pero en distintos idiomas, en hebreo, en griego, las distintas versiones, en fin. Eso se llama Exapla. Después la pueden buscar. Les recomiendo que vean unos videos de Byte, B larga I-T-E, B larga I-T-E. Tiene unos videos bastante cortos, instructivos, o sea, muy educadores, muy educativos. Y hay una serie que trata sobre las distintas traducciones de la Biblia. Hablan de la Exapla, hablan de la Vulgata, hablan de la Reina Valera, hablan de la Peshita, hablan de la Septuaginta. Empiecen a ver, les recomiendo que los vean. Ahí van a tener más información. Yo les voy a dar una información muy general. Otra traducción, bueno, la Biblia griega fue la primera traducción hecha por judíos para judíos de la diáspora. Hay una leyenda que dice que un rey griego quería tener todos los libros de sabiduría del mundo y quería por eso la Biblia, entonces pidió que tradujeran, pero en realidad es una leyenda. Aunque una leyenda que cuenta un poco de una forma poética, es como un midrash. Lo que sí pasó, que había una necesidad del pueblo judío de la diáspora de tener una Biblia en la lengua que hablaban allá, porque se habían olvidado del hebreo. Entonces había que hacer una traducción fija, porque en ese entonces hacían traducciones orales, había que tener una traducción escrita. Y desde misma Jerusalén se envía a gente capacitada y con el permiso, la autorización para hacer esta traducción. Y como les dije, después hubo otras traducciones hechas por la misma comunidad judía para los judíos de la diáspora. En fin, esto porque hay gente que dice, los griegos tradujeron la Biblia y cuando la cambiaron. No, a ver, la Septuaginta la hicimos nosotros. El judaísmo, cuando tradujo Josué, dijo, bueno, se va a llamar Jesús. O sea, y no hay ninguna cosa como aquí está el caballo, o acá está la bestia, o el cerdo. No, no es una traducción, los nombres no se traducen, pero sí se transliteran. Mi nombre no suena igual en ningún idioma, salvo en algunos que son muy parecidos al castellano. En italiano suena muy parecido, pero en inglés mi nombre cambia. En francés mi primer nombre cambia totalmente. Yo una vez me di cuenta después de muchos años que mi primer nombre en inglés y en francés, que ciertos nombres eran mi nombre, pero en otro idioma. Yo tardé muchos años en darme cuenta, porque no suena, cambia. Pero no está traducido, está transliterado. La transliteración es cuando vos adaptás una palabra al idioma del otro. Por ejemplo, en griego, sumergir se dice baptismos. Vos podés sumergir en castellano, pero también podés adoptar y adaptar esa palabra, y de ahí sale la palabra bautismo. Suena muy parecido, baptismos, bautismo. Eso es una transliteración, no es una traducción, es la misma palabra, solo que adoptada y adaptada a la morfología del idioma al que lo estoy incorporando o haciéndole importación. Bueno, cuando el pueblo judío hizo la traducción de la Septuaginta,
tuvieron que hacer esas modificaciones. Pero no son traducciones, son transliteraciones, no hay nombre cambiado ni nada. Y los mismos discípulos de Yeshua usaban la Septuaginta, o sea que ellos mismos cuando iban a la diáspora decían Jesús. Cuando estaban en Israel o en países de habla aramea, como Siria, decían Yeshua, no Yeshua. Yeshua, porque eran galileos. En Galileo la Ain del final no se pronuncia. Se escribe pero no se pronuncia. O sea, Yeshua era como realmente pronunciaban, no Yeshua. Yeshua es en hebreo moderno. Bueno, y cuando iban a la diáspora decían Jesús, porque era lo que la gente entendía. No hay tal conspiración realmente. En fin, la Biblia griega es la primera traducción del Tanaj al griego. Le siguió después el arameo. El arameo fue la lengua franca, así como hoy el inglés es la lengua internacional. Alguna vez el arameo fue la lengua internacional del Medio Oriente. Fue la lengua oficial del pueblo judío después de la diáspora, o sea, Jesús y los apóstoles hablaban arameo. El hebreo tenía un uso litúrgico nada más. Pero la lengua que hablaban en la calle era arameo. A todo esto en Galilea, por la posición cosmopolita internacional que tenían, también se conocía un poco el griego, se conocía bastante el griego koiné y un poco el latín. Así que también hablaban los otros idiomas. Por eso es que después tenemos los apóstoles escribiendo en griego koiné, con algunos semitismos en el medio, a los judíos de la diáspora. O sea, eran políglotas. Y esto se sabe, se puede comprobar. En fin. En Nehemías 8:8 se dice que cuando Esdras leyó la ley, los levitas estaban poniéndole el sentido, y ahí usan la palabra en arameo que es targum. Parece que ellos hacían traducción oral al arameo de lo que Esdras leía en hebreo, porque como dije, después de la diáspora, arameo fue la lengua oficial del pueblo. Después tuvo con el tiempo un uso litúrgico y finalmente fue reemplazado, quedó en la historia nomás y no se usó salvo en algunas oraciones. A partir del siglo II hasta el siglo V se empieza a hacer la traducción del Tanaj al arameo. Primero Onkelos hizo la traducción de la Torá al arameo en los siglos II y III. Entre los siglos III y IV, Jonatán Ben Uziel tradujo los libros históricos y proféticos, y el resto de la literatura sapiencial y poética en el siglo V se tradujo al arameo. Antes de eso el Targum se hacía oralmente. De hecho era común que cuando se leía la Torá en hebreo, después alguien tradujera oralmente el texto al arameo para que el resto de la comunidad entendiera. Y estamos hablando de lo que pasaba en Israel y Siria, o sea, las comunidades donde el hebreo había caído en desuso. Entonces, tenía un uso litúrgico, pero no todo el mundo entendía hebreo. Había que traducir en arameo, y esa traducción se hacía oralmente. Recién a partir del siglo II se hace la traducción por escrito, y así nace el Targum. Después, el mundo cristiano traduce al latín y al arameo también. Hubo dos traducciones latinas, la Biblia antigua latina, que aparece allá por el 250 después de Cristo, y había dos versiones, una africana y una europea. Se hizo a partir de la Septuaginta, ¿sí? Se tomó como texto original a la Septuaginta, porque bueno, era lo que usaba la comunidad antes en la diáspora. Pero fue Jerónimo y otra gente quienes empezaron a traducir lo que sería conocido como Vulgata Latina en el siglo IV, fin del siglo IV. Como les dije, el Nuevo Testamento se escribe en griego, así que se valieron de un texto griego de Alejandría para hacer la traducción del Nuevo Testamento. Para hacer la traducción del Antiguo Testamento se valieron de varios textos. Jerónimo usó, pidiendo asesoramiento rabínico en Israel, usó la Biblia hebrea. Y en algunas partes usó una de las dos versiones de la Biblia latina antigua, pero él prefería más el texto hebreo. De hecho, él usó un texto hebreo que era el mismo que existía en la época de Yeshua, que se parece más a la Septuaginta su contenido, ¿sí? Y es distinto del que se usa hoy, que es el texto masorético, que todavía no existía en esa época. O sea,
Jerónimo usó el mismo texto, el mismo tipo textual que conocieron Yeshua y los apóstoles. A ver, ya vamos casi terminando. Esta última parte es bien rápida. La siguiente traducción es la siríaca o peshita, que en realidad ya había un Tanaj al arameo en Siria, tanto los judíos de Siria como después los primeros creyentes, esos primeros cristianos que se mencionan en el libro de Hechos, que vivían en Siria, en Antioquía, por ejemplo. Bueno, todos ellos usaron ese Tanaj que estaba en arameo, y después empezaron a traducir el Nuevo Testamento al arameo, pero a partir del griego. Allá para el siglo II, hubo una persona que hizo el Diatesarón, que es una armonía de los 4 evangelios. Fue muy popular en Siria, pero había una traducción de los 4 evangelios individuales que también se hacía, que ya existía en arameo. No fue tan popular porque el Diatesarón era más popular. Después, esa otra traducción aramea de los 4 evangelios de forma independiente fue aceptada, ganó popularidad, pero tuvo que pasar un tiempo bastante largo. Para el siglo IV ya se tiene traducido todo el Nuevo Testamento al arameo, y así nace lo que es la peshita. En esa primera peshita no estaban estos libros que eran debatidos, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Se van a incorporar, existían traducciones arameas de esos textos, pero no se incorporaban a la peshita. Se incorporaron recién en el siglo VI, cuando se pudo esclarecer que realmente esas personas eran autores de esos libros que llevaban sus nombres. Ahora, como les dije, hubo un tiempo en que para hacer las traducciones de la Biblia que tenemos hoy, no teníamos acceso a los textos más antiguos de los primeros siglos, entre el 100 y el 300 de esta era. ¿En qué nos basábamos? En algo que se llamaba textus. Nos basamos en textos que eran copias, que datan de la Edad Media, la mayoría de fines de la Edad Media, pero la más importante fue una que se llamaba Textus Receptus, que era un texto crítico armado por Erasmo de Rotterdam. Hubo varias ediciones, y era buena. ¿Por qué digo que era? Porque había gente que le decía que había partes que no había incorporado. Y él dice, no tengo evidencia de que ciertas partes tengan que estar, de ciertos versículos. Aparece un texto que aparentemente era antiguo, y él tuvo que hacer una edición nueva. Era como no me acuerdo si la tercera o la quinta edición, creo que era la tercera edición del Textus Receptus, donde, bueno, ahí él tuvo que incorporar esos pocos versículos. Después se descubrió que ese texto que había aparecido no era tan antiguo, sino que era una falsificación hecha después de que Erasmo dijo, si aparece un texto que compruebe, entonces sí lo agrego esos versículos que faltan. Apareció eso. Con respecto a esto, hay algunos que tienen dudas con respecto a la llamada coma joánica, unos versículos es un versículo de Primera de Juan, que dice que 3 dan testimonio en el cielo y 3 en la tierra, y menciona a la Trinidad. Como le dije, la Trinidad, eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo, aparece en Mateo ya en la década del 50, después de Cristo. O sea, que aparezca en 1 de Juan en el 1500, creo que fue en 1530 que se hizo esa traducción, o en 1516. Sí, fue entrado en 1500, primera mitad de 1500, que aparezca una frase similar en otro libro, no me cambia el texto. En realidad, si lees el texto con o sin ese versículo, te dice exactamente lo mismo. ¿De dónde sale ese versículo? Es una glosa. Las glosas son comentarios al pie de página o al margen de página. Es muy normal que los copistas o traductores pongan glosas, que son comentarios ya sean explicativos del texto o algún comentario para quien después copie y tenga cuidado. Por ejemplo, hay un manuscrito que está el texto que había sido de base para después copiarlo, está la copia de ese texto, y después alguien que corrigió el texto copiado, y en la glosa le pone, no cambies tanto el texto, idiota. Le dice eso. Es un copista que revisó otra copia y dice,
no, tené más cuidado cuando copies, no cambies tanto el texto, idiota. Estoy parafraseándolo un poco, pero dice algo casi textual, solo lo parafraseo un poco. A veces pasa que un copista quiere hacer que el texto suene más bonito o que se entienda más y puede correr riesgos. Por eso seguían reglas muy estrictas. Y había copistas que chequeaban que estuviera bien hecho y ellos ponían estas aclaraciones a veces en el margen de la página. A veces entonces ponían, es mejor traducirlo de esta forma, es más fiel al texto original. O este texto se debe interpretar de esta manera, pero la traducción está bien. O correcciones como, tené cuidado cuando hagas la copia o la traducción, no lo cambies tanto. Eran anotaciones de esa clase. En fin, esas glosas, lo que pasa es que hubo un grupo de gente que pensó que esas glosas tenían que estar incorporadas, que podía ser un texto que alguien se había olvidado de incorporar y después en la nota puso, che, hay que agregar esto, pero en realidad no, era una nota explicativa nada más. De todas formas, bueno, la traducción, muchas traducciones de la Biblia se hicieron a partir de Textus Receptus hasta que se descubrieron los textos más antiguos. Eso se conoce como texto crítico, que son esos que mencioné antes, que datan de los años 100 al 300, y algunos incluso son un poquito posteriores, 400, 500, pero son textos muy antiguos, que son copias de estos textos más antiguos todavía. Eso se conoce como texto crítico. Las traducciones de la Biblia que se hacen hoy se basan en el texto crítico. La Reina Valera, por ejemplo, la versión 1960 y todas las versiones anteriores se basaron en el texto Receptus, pero después de la Reina Valera 1960, las otras revisiones de la Reina Valera se basaron en el texto crítico, en los manuscritos más antiguos. Por eso, si ustedes leen, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, van a ver que a los textos que salen en el texto Receptus los pone entre corchetes. Y hay una nota al pie de página que dice, estos textos no están en el texto crítico, que son los manuscritos más antiguos. Y hay traducciones como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, que se basan en el texto crítico. Y por ende no tienen esos versículos o los agregan con notas de páginas o los ponen entre paréntesis o corchetes para que se note que no es parte de los textos más antiguos. La NBI, por ejemplo, no los pone, la NTV no los pone, tenés que buscarlo en una nota al pie de página. La Biblia de las Américas creo que los pone, pero avisando que no son parte del manuscrito más antiguo. En fin, las traducciones hoy se hacen en base a los textos más antiguos. Antes se hacía en base a los manuscritos más antiguos de los que se tenía, que no siempre eran los textos más antiguos. Hoy sí tenemos los textos más antiguos. Y las traducciones que se hacen hoy de la Biblia se basan en eso, en los manuscritos más antiguos. Ahora, hay distintos tipos de traducciones de la Biblia. Puede ser formal o dinámica. Formal significa que es una traducción más tirando a lo literal, no palabra por palabra, sino que es lo más literal posible, sin que tanta literalidad haga que no se entienda en la lengua a la que se está traduciendo. Entonces, es una traducción formal o literal. Otra es la traducción dinámica, que es una versión como en un lenguaje más comprensible a la gente, pero no es tan literal. Por ejemplo, la NBI, la Nueva Versión Internacional, es una traducción dinámica, con un cierto grado de formalidad. No, es un poco literal y es un poco dinámica. La Reina Valera es dinámica. Es literal. La Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén son Biblias literales. Estas Biblias hebreas que tengo yo, que están traducidas al castellano por editoriales judías, por traductores judíos, son traducciones literales, o sea, formales. En fin, hay variedad y eso uno puede elegir lo que quiera según el uso que le vaya a dar y lo que necesite. Lo que sí, toda traducción siempre debe cumplir con 4 requisitos, que son que debe ser exacta, debe ser idónea, o sea que la traducción se entienda en el idioma al que se está traduciendo, debe ser idónea,
No, perdón, esa es naturalidad. Voy por principio. Exactitud, idoneidad, naturalidad y formato. Con exactitud, bueno, es que tiene que ser fiel al original. Les voy a leer, esto lo escribió un traductor, les voy a leer la definición que él da, que es bastante más clara. Con respecto a idoneidad, se refiere a expresar ese mensaje en el estilo que refleja la actitud e intención del autor. Bueno, naturalidad quiere decir que suene natural en el idioma al que se está traduciendo, que no suene raro, que suene como si se hubiese escrito realmente originalmente en mi idioma. Tiene que ser algo que yo entienda. Eh, con respecto a eso hay una crítica que yo puedo hacer a algunas Biblias que no hacen eso. Y son muy difíciles de leer, no se entienden. Eh, como una que se llama Biblia ortodoxa, judía mesiánica ortodoxa, no se entiende. No cumple con este requisito. Es un principio básico de la traducción. Eh, Les dije, la traducción es como una ciencia. Esto es básicamente decir que es una mala traducción cuando no cumple uno de estos principios. Y formato, bueno, que si es un texto poético, lo traduzcas como un texto poético. Si está en prosa, traducirlo como prosa. Sería respetar el formato, siempre que sea posible. Ahora, hay veces que dentro de eso, para poder cumplir con estos requisitos, el traductor tiene que pensar, tomar cierta decisión a la hora de traducir. Yo me acuerdo de una gente que está traduciendo la Biblia para una tribu, no me acuerdo en qué parte del mundo, y quería traducir Apocalipsis, esa parte que Jesús dice: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre mi puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo". ¿Qué pasa? En esa tribu no tenían puertas, entonces nadie entendía que era una puerta. El traductor, uno de los traductores, se fue un día, se sentó frente a una casa durante todo el día y estuvo observando a lo que pasaba en la dinámica de ese pueblo y se dio cuenta que la gente, cuando quería tocar a la puerta, como no hay puerta, no hacían eso. ¿Qué es lo que hacían? Se paraban frente a la casa, se ponían de espaldas, aplaudían y esperaban a que alguien los llamara. Entonces él dijo: eso podría servir para traducir este versículo. Entonces él pone, cuando traduce el idioma de esta gente, pone: "He aquí yo me paro frente a tu casa, me pongo de espaldas, aplaudo las manos y espero a que me recibas. Si me recibiera, entraré, cenaré con él y él conmigo". Eh, Eso tiene que ver un poco con la idoneidad. Tiene que transmitir el mensaje del texto original en una forma que se preserve, pero a la vez sea comprensible en el idioma que sigue. De una forma que sea, y ahí viene la naturalidad, que sea natural al otro idioma. Porque hay veces que si se traduce literalmente no se entiende. A veces se puede y a veces no. Bien. ¿Cuál es la mejor Biblia entonces? Acá vienen los consejos para poder elegir una buena Biblia y poder identificar una buena Biblia de una mala traducción. Me empezó a dar calor. ¿Cuál es la mejor Biblia? La Biblia que vos leas. No tiene sentido que tengas el Tanaj en hebreo si no lo vas a leer porque no sabes hebreo. Para eso compraste una traducción. Simple. La mejor Biblia es la que vos leas y obedezcas. La que vos leas, creas y pongas en práctica. No hay otra. También depende del propósito que le quieras dar. Si querés enseñarle a niños y sabes que esos niños no van a entender mucho una Biblia en un lenguaje muy sofisticado, y bueno, usa una Biblia en un lenguaje, en una traducción dinámica. Eh, pero depende del propósito que le quieras dar. Eh, Recomiendo que se tenga una colección de buenas Biblias, de buenas traducciones, tanto dinámicas como literales, ¿sí? Recomiendo que se tenga una buena colección. Si la puedes tener impresa, mejor. Si no, bueno, en el celular, hay aplicaciones en el celular que tienen varias traducciones. Yo uso una que se llama, bueno, hay una página de internet que se llama Bible Gateway. Ahí tenés muchas traducciones y después hay otra, una aplicación que se puede tener en el celular. Simplemente se llama La Santa Biblia. Voy a ver si la pueden... eh, quiero mostrárselas. Es una Biblia negra con una cruz amarilla en el medio. Se puede descargar Google Play. Puedes descargar incluso la versión, las versiones griegas, las versiones hebreas y cualquier traducción a cualquier idioma. Cualquier buena traducción a cualquier idioma, sean dinámicas o formales. Por eso recomiendo esta. Si la pueden ver, no sé si van a poder. Ven, esta de aquí. La Sagrada Biblia se llama. Bueno, esa es una buena aplicación que pueden descargar. De ahí pueden bajar
distintas versiones que las pueden tener al mismo tiempo y no necesitas tener conexión a internet para poder leerla. Te va al medio del monte donde no hay señal y podés usar esa aplicación porque no depende de internet. O sea, cuando la descargas sí, pero después te queda archivada en el celular y en la memoria del celular y la podés seguir usando. Está excelente. Y como dije, tenés muchas traducciones excelentes, tanto al castellano como a otros idiomas. Y por supuesto podés descargar la versión en hebreo y la versión en griego. Bien. Tener una buena colección de traducciones tanto literales como formales. Eso. Fíjense que la traducción está hecha por una sociedad bíblica. ¿Sí? Porque las sociedades bíblicas son sociedades, ahí participan equipos serios de traductores y también de otras personas que no hacen la traducción en sí, pero revisan que esté bien traducido. Como les conté, yo una vez participé de un trabajo así. Entonces, son confiables las traducciones de las sociedades bíblicas. Hay muchas sociedades bíblicas. Busquen una traducción ofrecida por alguna sociedad bíblica. Lo otro que está bueno es que estudien lenguas bíblicas, hebreo, arameo, para el Tanaj, griego, para el Nuevo Testamento. Hay una costumbre que veo que se ha perdido mucho. Hasta siglo XX había todavía, por ejemplo, en el mundo evangélico, esta es una crítica que le tengo que hacer al evangelicalismo moderno. Yo me acuerdo que una vez estaba tomando clases de griego el año pasado en una sociedad bíblica, justamente, y una persona, uno de los alumnos, compañero mío, preguntó al profesor, le contó al profesor, fui y le conté a mi pastor que estaba empezando a estudiar griego para poder leer la Biblia, el Nuevo Testamento en la lengua original, y el pastor me dijo, ¿para qué teniendo tantas Biblias hoy querés traducidas? Habiendo gente que se tomó el trabajo de traducir la Biblia para vos en tantas versiones, ¿para qué querés estudiar griego? Y medio que el alumno se desanimó un poco. Igual fue a la clase y siguió yendo. Pero eso un poco lo desanimó. Y es triste que un pastor le haya dicho eso. ¿Por qué? Porque ya está paradójico y por eso dije que es una crítica al evangelicalismo moderno. ¿Por qué? Porque el protestantismo, algo que valoró muchísimo fue retornar a la Biblia y retornar a la Biblia en la lengua original. Los reformadores cuando tradujeron la Biblia la hicieron usando los textos en la lengua original. No usaron la Vulgata latina. Si bien era una traducción dentro de todo bastante buena, pero no era el idioma original y tenía algunos errores también. Variaciones por ahí que no estaban tan buenas, no eran tan precisas. Entonces, ellos, aparte en esa época se valoraba mucho ir al original. Entonces los reformadores todos, cuando tradujeron las Biblias, fueron a la lengua original, al Tanaj hebreo, en el caso del Nuevo Testamento fueron a lo mejor que encontrarán de Nuevo Testamento en griego. Y en la actualidad se hace así. Pero no solo eso, hasta hace pocos años, o mejor dicho, hasta hace un siglo, no es tan poco tiempo, pero hasta hace un siglo, los pastores protestantes, antes de predicar, leían la Biblia en su idioma original y en base a eso preparaban su sermón. Y yo conozco a un pastor, que él que daba esta clase de griego, que él hasta el día de hoy hace eso. Conozco a algunos que hacen eso, pero a él me ha gustado mucho porque veo que él cuando prepara sus sermones, él lee del idioma original. Él sabe hebreo y sabe griego y tiene el Tanaj en su casa, tiene el Nuevo Testamento en la versión crítica, tiene el texto crítico del Nuevo Testamento griego, y él prepara sus sermones leyendo del texto en la lengua original. Eso es para valorar mucho. Bueno, podríamos hablar de mucho más, como dije, esto es un tema que puede llevarse meses, muchas horas de estudio, les dije al principio, es un tema apasionado, muy amplio. La idea es solamente darles algunas orientaciones, contarles un poco de dónde salió la Biblia, cómo llegó a nosotros, y cómo se traduce, y cómo elegir una buena traducción. En fin, espero que les sirva. Quiero que termine con una reflexión.
no debemos olvidar que la Biblia es, ante todo, la palabra de Dios. No es un libro que tiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Escrita en lenguaje humano, sí, por ende hay mucho de contexto cultural ahí, pero, histórico, social, cultural, pero no deja de ser la palabra de Dios. Entonces, si podés leer tu Biblia en lengua original, en hebreo para Tanaj y arameo, griego para Nuevo Testamento, bien, genial. Si no podés, probá a estudiar, no sería mala idea. Si sos un líder espiritual que predica la palabra, sería bueno que sepas lenguas originales y que vos prepares tus sermones leyendo el texto en la lengua original, como te he contado que hacían algunas personas y como hacen algunas personas que yo conozco hasta el día de hoy. Yo mismo, cuando preparo la parashá, leo de la lengua, leo del Tanaj en su lengua original, o sea, que les he mostrado incluso cuáles tengo, o sea, dispongo de material de sobra yo. Pero si no, usa una buena traducción. Hay muy buenas traducciones, muy buenas, y están accesibles para todo el mundo. Son la palabra de Dios. Hay una advertencia. Si vos tenés tantas dudas, tendrías que revisar cuál es tu idea de Dios. Porque Dios es el soberano de todas las cosas y la Biblia llegó a nosotros gracias a Él. Si nosotros pudiésemos cambiar la Biblia y engañar al mundo es porque Dios no es Dios. Es un hombre fácil de vencer. Si Dios no puede salvar su palabra de la estratagema de conspiradores o personas o traductores torpes, entonces Dios no puede salvar a nadie. Si vos dudás de tu Biblia porque crees que está mal hecha, está cambiada, probablemente tenés que revisar qué concepto de Dios tenés. Cuidado con eso. Cuando uno elige una buena Biblia, elegí una en base a criterios serios. Si no estás confiando en la autoridad, te voy a citar a un hombre que leí hace unos meses, Matt Chandler, un estadounidense, que también dio una clase similar a esta, aunque hablando más bien de la inerrancia de la Biblia, pero él dio esta frase: si no estás confiado en la autoridad de las Escrituras, serás esclavo de lo que suene bien, de lo que te suene bien. Esto es muy parecido a una advertencia que hace Pablo a Timoteo cuando le dice: va a haber un tiempo que la gente no va a poder soportar la sana enseñanza y se van a juntar maestros para engañar a la gente, y la gente los va a seguir porque quiere escuchar eso. Esta gente le está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Bueno, eso pasa muchas veces con el tema de traducción de la Biblia. En el mesianismo, no el judaísmo mesiánico. En el mesianismo, en las raíces hebreas, y últimamente y en otras ramas del evangelicalismo moderno, se está dando. Porque no están confiando en que la Biblia sea la palabra de Dios. Y esto es debido a la influencia que el liberalismo ha tenido en ellos. El liberalismo que es ateo. Entonces, cuidado con esas cosas. No olvidemos que la Biblia es la palabra de Dios y Dios es el Shaddai, Dios Todopoderoso. Él preserva tanto a su pueblo como a su palabra. Busquemos las mejores traducciones para poder darle el mejor uso, pero ante todo, ¿cuál es la mejor Biblia? La que vos leas, creas y obedezcas. Eso es todo. Shalom y Shavuot Tov. Buena semana.